Padre, te doy gracias, Señor Jesús, por este nuevo día, por esta nueva oportunidad que me das. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pido, Señor, que me unjas con aceite fresco, que unjas mis labios, mi cabeza con aceite fresco para dar esta ilustración. En tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hoy, día sábado 21 de septiembre del 2024. El tema de este pequeño mensaje se llama ¿Aprueba Dios el divorcio? ¿Qué dice la Biblia? Son dos preguntas que yo estoy haciendo este día y quiero contestarlas para aquellas personas que me están escuchando a través de la palabra de Dios. Quiero contestar estas preguntas que me han hecho y me han pedido que yo hable referente a este tema. En el nombre de Jesús. Dice así, el Mateo 19:3. Dice la palabra del Señor: se acercaron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito que el hombre repudie a su mujer por cualquier cosa? Es una pregunta que le hicieron al Señor, pero lo hicieron como en forma para tentarlo, como dice la Biblia aquí. Como vemos, es una pregunta que hacen los fariseos para tentar al Señor Jesús. Al escuchar, él le respondía: esto aconteció en Galilea. Esto aconteció en Galilea, al otro lado del Jordán. Jesús le respondió y les dijo: ¿no habéis leído que él que nos hizo al principio, varón y hembra nos hizo? Al principio Dios nos creó, varón y hembra nos hizo, a su imagen y semejanza, con el fin de que nosotros continuáramos sirviendo, haciendo la voluntad de Dios. Y él les dijo: por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Dios estableció un matrimonio. El matrimonio que Dios estableció era un matrimonio perfecto, basado a sus mandamientos, decretos. Esto es lo que Dios deseaba para cada uno de nosotros, lo que Él quería, que fuéramos felices. Por eso nos había creado en este mundo, para ser felices, porque Él quería que nosotros viviéramos a semejante de Él. Dice en el versículo 6, así que no son ya más, sino no son más dos y uno, que una sola carne. Mira lo que el Señor dice: ya no son dos, sino una sola carne. Cuando uno se casa, llega a ser una sola carne con el cónyuge. El cuerpo de la mujer le pertenece al hombre y el cuerpo del hombre le pertenece a su mujer, según está escrito en la palabra del Señor. Aquí dice, si nos llegan a ser una sola carne. Aquí nos habla nuestro Señor Jesús que cuando nos casamos ya no somos dos, sino solo uno. El cuerpo es lo que yo te estaba diciendo hace unos momentos. El cuerpo de la mujer ya no le pertenece al hombre, y el cuerpo del hombre a su esposa. Y para llegar a ser una sola carne. El Señor quería que viviéramos en la tierra felices, que le sirviéramos, que todo fuera normal. Y aquí en el versículo 7
dice, le dijeron nuevamente a los fariseos, ¿por qué pues Moisés da carta de divorcio y repudiarla? Carta de divorcio y repudiarla. O sea, le estaban tentando de nuevo al Señor Jesús, que por qué Moisés daba carta de divorcio para repudiar a la mujer. Eso era lo que ellos le estaban diciendo. Entonces, el Señor, como presionar al Señor para ver qué Él le respondía, qué Él le decía. Pero el Señor Jesús, tan sabio como todos lo sabemos, les contestó en el versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Aquí nos está hablando que, claro, muy claro, si no hubiera pecado, todo sería diferente, todo sería perfecto, todos viviéramos en paz, en armonía, pero todo esto tenía que suceder para que las Escrituras se cumplieran. Porque nuestro Dios y Salvador vino con un propósito a la tierra. Y el propósito de Él era salvar a toda la humanidad. Por tanto, el propósito de Él tenía que cumplirse. Porque como todos sabemos, el Señor dio su vida por amor a todos nosotros, derramando su sangre en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y nosotros fuimos rebeldes desde un principio. Y no hacíamos la voluntad del Señor desde un principio. Eva se dejó engañar de la serpiente y de allí fue donde vino el pecado. Todos conocemos todo esto que sucedió. Seguimos, aquí dice, mas al principio no fue así. Aquí concluye que a un principio, lo que estábamos diciendo, que a un principio no fue así. Antes que la serpiente, lo que yo te decía hace unos minutos, engañara a Eva, todo era tranquilo, todo era paz, porque el Señor había formado a Adán y a Eva para que vivieran en el paraíso felices para siempre. En el versículo 9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer a salvo por causa de fornicación y se case con otra adúltera. Aquí está hablando sobre la ley de Moisés, porque Moisés dio carta de divorcio y esa carta de divorcio era para aquellos que cometieran adulterio o fornicación. Y aquí dice, si tú te das cuenta, en el versículo siguiente dice, si tú te casas o permítame aquí, fornicación se casa con otra adultera. Aquí es donde viene lo serio para todos nosotros, porque aquí dice la palabra del Señor, porque si tú te casas o no, a no ser por causa, tú te casas a no ser porque tu esposo o viceversa cometió adulterio o fornicación. Esto era un gran pecado y el que se casa con la otra persona está claro que está en pecado si no hacemos la voluntad de Dios. Por eso Moisés dio la carta de divorcio. Pero para poder divorciarse tenía que haber una gran razón. Adulterio, fornicación
o tal vez ahora no sé si es permitido ante las leyes de Dios, creo que solo es por adulterio y fornicación, pero hay casos donde la mujer es muy maltratada, es golpeada física y verbalmente y lastimada, y yo creo que eso no le agrada al Señor. Y no solo lastimada, sino que es también traicionada, porque los hombres están adulterando y cuando están así golpean a sus esposas. La mayoría de estos casos sucede por lo mismo. Pero continuemos aquí con la palabra del Señor. Esa es la verdad que yo te estoy dando a través de las Sagradas Escrituras y que hoy en día vemos cada día que son menos las personas que se casan. Ya los hombres no se quieren casar o las mujeres no se quieren casar, viceversa, por no tener estos problemas y estas consecuencias. Muchos en este tiempo están viviendo una vida liberal, de unión libre, porque no quieren casarse, para no verse en estos problemas. Cuando realmente se le lee que Moisés dio carta de divorcio, en Deuteronomio 24 dice: si alguno tomare mujer y se case con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Eso está en Deuteronomio 24. Carta de divorcio, y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Aquí nos está enseñando Moisés que sí se puede divorciar. Si alguien comete adulterio, fornicación o maltrato hacia la otra persona, él puede divorciarse. Dice a continuación: a la salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre, si fue por causa de adulterio o fornicación, o si creo que por un maltrato físico, verbal, bien fuerte. También hay leyes que los jueces te pueden dar carta de divorcio. Aquí seguimos viendo que Moisés dio carta de divorcio por la dureza de vuestros corazones. En este versículo dice que a la salida de su casa, la divorciada o viceversa puede casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último, le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despidiera de su casa, o se hubiera muerto el postrer ante hombre con que la tomó como mujer, si te vuelves a casar o te escriben carta de divorcio por adulterio o por cualquier otra cosa, viceversa, tanto el hombre como la mujer, si el al posterior esposo muriere por cualquier causa, no podrás volver con el anterior. Aquí se refiere con el primero marido con que la persona fue casada. Aquí vemos la palabra de Dios a través de Moisés, aunque claramente lo estoy diciendo y lo vuelvo y lo repito, que Dios a un principio no dio esta autorización. Esto fue después, cuando el pecado abundó en la tierra.
que me imagino que Moisés estaba desesperado, que tuvo que clamarle al Señor para que Él le diera autorización, para que diera la carta de divorcio, porque si estamos viendo, había mucho pecado en la tierra y Moisés tenía que bregar con muchas cosas para poder agradar a Dios haciendo la voluntad de Él. Él oraba al Señor para que Dios le diera a través de sus mensajes lo que Él tenía que hacer. Dice en el siguiente párrafo, en el versículo 4, no podrá el primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer. Aquí te habla claro, no podrás volver con el anterior esposo que la persona tuvo. Siempre no pienses nunca en volver a casarte, ese es mi consejo. Si te sucede esto, todo lo que está escrito en Deuteronomio, quédate sola, porque a Dios ya no le agradará si vuelves con tu posterior esposo, porque ahí ya estás desobedeciendo el mandamiento que escribió Moisés. Y para no verte en pecado, en cosas que a Dios no le agrada, quédate sola. Esto es un poco de parte de mi vida personal y por eso el Señor me dio este día fuerzas para yo hacer esta ilustración. Es bastante fuerte, pero basado a la palabra del Señor, así lo dice la Sagrada Escritura. Continúa en el versículo 4, no podrá el primer marido tomarla para que sea su mujer, que fue evidencida porque es abominación a Jehová, y no has de permitir que la tierra que Jehová Dios te dio se contamine. Aquí está hablando claro. La tierra que Jehová tu Dios te dio se pueda pervertir, que la tierra que Dios te dio por heredad. Nosotros tenemos que obedecer este mandamiento y hacer la voluntad del Señor. Yo le doy gracias al Señor porque basado a esto también el Señor me ha moldeado mi vida y le doy gracias al Señor porque tengo más de 25 años de estar sola y el Señor me ha guardado. Yo digo, yo fui una pecadora, yo pequé mucho, porque el que dice que no ha pecado es un mentiroso y no podemos contaminar nuestra tierra incluso con mentiras de nuestra vida personal. Le doy gracias al Señor, ha sido muy fuerte para mí en mi vida personal. Yo he sufrido parte de lo que está escrito en esto sobre el matrimonio. Fui víctima, fui una persona acosada por violencia doméstica, fui golpeada duramente, lastimada, pero el Señor me ha hecho una nueva criatura y yo sí lo digo, yo me divorcié y me volví a casar, pero el Señor quería tenerme sola. Mi esposo murió y aquí en este país yo me casé porque era viuda y me quedé sola por viudez.
pero eso no viene al caso, sino que hacer la voluntad del Señor. Así como el Señor tiene misericordia y tuvo misericordia de la mujer adúltera. Si vemos en las Sagradas Escrituras, cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Aquel que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién fue aquel que tuvo el valor de tirarle una piedra a la mujer adúltera? Nadie. Entonces, cuando la mujer adúltera se acercó al Señor y Él le dice: ¿quién te acusa? Nadie, Señor, porque ya no había nadie, todos habían tirado sus piedras. ¿Y qué le dijo el Señor? Vete y no peques más. ¿Quién es aquel que pone la mirada en una mujer sola, acosándola o hablando mal cosas que no le constan en su vida? ¿Quién es aquel que tiene el derecho para señalarte? Nadie, porque si el Señor perdonó a la mujer adúltera, ¿por qué no puedes perdonar tú y refrenar tu lengua? ¿Por qué tienes que hablar de alguien que no, cosas que no te constan? Por eso el Señor le dijo: vete y no peques más. Ahora yo te digo a ti, el Señor escribió en la tierra cuando hubo este acontecimiento de la mujer adúltera. ¿Sabes tú qué escribe el Señor? Nadie lo sabe. Nadie sabe qué fue lo que el Señor escribió. Entonces, si Él perdonó a la mujer adúltera, ¿por qué muchos dicen que no creen que haya divorcio? Puesto que el Señor le habló a Moisés y le dio carta de divorcio y le dijo que a la salida de la casa, cuando ha firmado el divorcio, puede casarse con otro hombre. Muchas personas creen que esto es pecado, mas yo leyendo hoy la palabra del Señor me doy cuenta lo que realmente dice Deuteronomio, la vida, lo que Dios enseña, la palabra del Señor. Y si a ti se te muere tu último esposo, no puedes volver con el posterior esposo. Eso está claro. Y a ti, mi amiga, mi hermana, tú que conoces de la palabra de Dios, si tú vives bien con tu esposo, gloria sea al Señor. Pero no todos tenemos la dicha de vivir y ser feliz con nuestro primer esposo. Por lo menos yo me casé con esa idea que iba a ser para toda la vida, pero tampoco yo podía permitir tantos abusos y no puedo contarte porque no es el momento. Pero quiero decirte que Dios, así como estableció el matrimonio, un lecho sin mancilla, porque la palabra de Dios dice que el matrimonio es un lecho sin mancilla para la gloria de Dios. Pero hay unos que los manchan con adulterio y fornicación, y eso no le agrada al Señor, porque si uno está engañando a su otra pareja, está engañando
está pecando contra su propio cuerpo y está contaminando a su pareja. Eso es lo que yo entiendo. Yo le doy gracias al Señor por los matrimonios que son felices, que viven su vida tranquila. ¿Qué hubiera dado yo por tener esa felicidad? Pero hubo otra mujer que se metió en mi hogar, y no solo otra, hubieron más, y saber cuántas más. Yo no lo puedo decir, solamente Dios lo sabe. Pero a ti que estás escuchando este mensaje, si tú estás en una circunstancia parecida, quiero decirte, si tú estás en adulterio o en fornicación, quiero decirte en el amor de Dios, salte de eso, busca del Señor, porque la venida del Señor está a las puertas, y todo pecado, toda contaminación no entrará en el reino de los cielos. Yo le doy gracias a Dios porque más de 25 años yo me he dedicado a servirle al Señor, y le doy gracias a Dios porque Él ha sido fiel y bueno, más que bueno conmigo. Sufrí mucho, pasé por muchas cosas fuertes, pero el Señor, era la voluntad de Dios que yo me quedara sola, y yo no había entendido este mensaje. Dios es bueno, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere salvar tu alma y que no estés en pecado de adulterio ni fornicación. Eso es lo que el Señor quiere. Que le sirvamos fielmente a nuestro Señor Jesucristo y que seamos fieles para poder entrar en el reino de los cielos, porque allá no va a entrar cosas sucias de ninguna forma. Allá solo entrará lo limpio, lo santo, porque la palabra del Señor dice que sin santidad nadie le verá. Estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que ser fieles con el Señor, porque de un momento a otro sonará esa trompeta. El Señor te dice, ten fe en Él y serás recompensado en aquel gran día. Te dejo con lo que dice San Marcos 9, del 4 al 9. Ellos le dijeron, o sea, se refiere a los fariseos, Moisés permitió dar carta de divorcio y que repudiara, se está refiriendo a la mujer, repudiarla. Y él le respondió y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, os escribo este mandamiento. Dios escribió este mandamiento, porque aquí está hablando Dios con los fariseos. Por la dureza de vuestro corazón, os escribo este mandamiento. Pero al principio no fue así. Aquí la palabra del Señor nos habla claro. Al principio de la creación no fue así. Varón y hembra los creó y los puso en un paraíso donde todo estaba para que disfrutaran todo lo que había, pero solo les pidió que no comiesen de un árbol, el árbol de la vida, que no comiesen el fruto de un árbol, porque el Señor sabía por qué.
Pero Eva desobedeció y comió de ese fruto, y se le apareció la serpiente engañándola y diciéndole que comiera de ese fruto, que tantas cosas le dirían, no sabemos. Pero la serpiente era un animal, en aquel tiempo era un animal, me imagino que era bonito, que nadie le tenía miedo, caminaba erguido, dice las Sagradas Escrituras, pero allí en la serpiente entró el mismo Satanás encarnado y engañó a Eva. Cuando ella comió el fruto, entonces y le dio a Adán, tuvieron vergüenza y porque descubrieron su desnudez. Allí fue donde entró el pecado a la humanidad. Pero todo esto sabemos que tenía que suceder para que el Rey de Reyes y Señor de Señores se glorificara, para que el Rey de Reyes, Dios de todos los dioses, porque no hay otro igual, derramara su sangre por amor a nosotros, diera su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. La palabra de Dios dice: mas herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que continuamos con este versículo, y respondió Jesús y les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por tanto, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Continúa el 8. Así que no será ya dos, sino una sola carne. Aquí te habla claro la palabra del Señor. Esto es lo que mucha gente en el mundo no entiende, porque están viviendo su vida liberal, que al casarse ya no son dos, sino es una sola carne. Y el que comete adulterio está cometiendo adulterio contra su propio cuerpo, porque está contaminando a su pareja, que es su propio cuerpo. Esto es lo que el Señor me ha dado este día. Seguimos con el versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y vemos tantas parejas, tantos matrimonios destruidos por adulterio, por fornicación, porque llega otra mujer y conquista, trata de hacer todo para destruir un hogar, y lo consiguen, porque muchas mujeres hay mujeres que les encantan los hombres casados. En una ocasión alguien me dijo, y yo me sentí tan mal, no recuerdo el nombre de esta persona, o si lo recuerdo mejor lo omito, que le encantaban los hombres casados. Yo sentí una verdadera repugnancia en ese momento, porque yo viví en carne propia, y no solo fue adulterio, sino otros abusos que yo los viví. Pero todo esto, el Señor con su misericordia
me ha hecho una nueva criatura y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así es que si algún día tú te has enamorado de alguien casado, reprende ese espíritu diabólico y entrégale tu vida al Señor. Estamos viviendo tiempos finales y la maldad está tan grande. El ser humano ya no piensa en matrimonio, piensa vivir una vida liberal, tener las parejas que quieran y gozar de la vida. Es difícil que alguien hoy se case, y cuando alguien se casa tendremos que pedirle mucho al Señor por estos nuevos matrimonios. En la vida cristiana todavía se acostumbra, pero los que no conocen del Señor viven su vida liberal, cada quien en su casa, y viven su vida como les da la gana. Muchos no solo tienen una pareja, y hoy en día hay mucha liberación, muchas cosas diferentes que el enemigo ha puesto en los corazones para que la misma gente, se destruya. Tú tienes el control de tu cuerpo y tú sabes hasta dónde está todo si conoces del Señor, tú conoces de los mandamientos y tú sabes todo lo que el Señor aprueba y lo que el Señor no aprueba. Muchos no creen en el recasamiento, otros sí lo creen. Pues yo viví eso, pero le doy gracias al Señor que tengo más de 25 años de estar sola, y la honra y gloria para mi Señor. He tratado de vivir mi vida lo más honesto que yo pueda, con dificultades, porque mi carácter es muy fuerte, con problemas, allí pasándola como Dios quiere, o algunas veces tratando de sobrevivir como vivimos en este país, pero para el Señor sea toda la gloria, la alabanza y la adoración. Le fallé mucho al Señor y yo lo reconozco mucho, pero el Señor tiene misericordia de sus hijos. Si tuvo misericordia de la mujer adúltera, y los fariseos pensaron cómo podemos hacer caer al Señor Jesús, pero nadie puede con él. Los dejó boca abierta, como dice lo que el Señor hizo este día que querían apedrear a la mujer adúltera. ¿Qué le dijo el Señor? Nadie te acusa, yo te perdono, vete y no peques más. Ahora te hago esta pregunta a ti. ¿Sabes tú lo que el Señor escribió en la tierra? Porque nadie lo sabe. Tú no sabes lo que el Señor escribió. Yo tampoco lo sé. Por lo tanto, te hago y te suplico, refrena tu lengua, porque la lengua no tiene hueso, dice su palabra. Por la lengua se destruyen familias, por la lengua se destruyen hogares, porque este miembro no tiene huesos. Por la lengua pasan tantas cosas. Hay chismes y la chismología se ha vuelto viral hasta en el pueblo que se llama, entre comillas, cristiano.
por la lengua, refrena tu lengua, dile al Señor, Señor, te entrego mi lengua, que es el miembro más peligroso que yo tengo. Gracias le doy a Dios, gracias al Señor. Tengo 25 años, puedo decirle, sirviéndole fiel, con altos y bajos, sirviéndole fiel a mi Señor. Y tengo muchos años de conocerle. A Dios gracias. Le fallé, porque sí, yo me volví a casar, pero el Señor me dejó viuda porque Él me quería sola. Y mi cuerpo, como dice su palabra, es templo. Mi cuerpo, el mío, quiero que todo el tiempo sea templo del Espíritu Santo, donde no se contamine para nada. Ningún miembro de mi cuerpo quiero que se contamine. Para el Señor sea toda la gloria. A ti que tenías duda sobre el divorcio, quiero decirte que por la dureza de vuestro corazón, Dios le ordenó a Moisés que diera carta de divorcio. Pero si tú tienes tu esposo y vives en armonía con él, yo bendigo tu hogar y sigue adelante. Lucha, siempre persevera por tu matrimonio. Yo no tuve esa suerte porque no obedecí tal vez al Señor cuando yo era una jovencita. Creo que no tenía ni 16 años cuando yo me casé por primera vez. Y tal vez no era la voluntad de Dios. Pero tú que tienes tu hogar, lo bendigo en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que ya no son una sola carne, que ya no son dos, sino son una sola carne, y que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, que dejará padre y madre y se unirá a su mujer, dice su palabra. Tú con tu esposo eres una sola carne. Tú con tu esposa, le hablo al hombre, eres una sola carne. No permitas que ese hogar se contamine nunca. Entrégaselo al Señor. Y aquellos que están recién casados, yo les pido que su hogar se lo entreguen al Señor, que esté fundado en el verdadero amor del Señor. Que el Señor los bendiga. Soy su sierva, Ana Jacoba Morales Juárez, conocida como Ana Morales. Aquellos que me siguen en Facebook, le doy gracias, que el Señor los bendiga. Pueden seguirme en YouTube como @Ana Sierva de Jesús. Pueden buscarme como Ana Morales con mi correo electrónico ajacob823@gmail.com. Y también pueden suscribirse a mi canal de YouTube. Para el Señor sea toda la gloria. Quiero seguir compartiendo palabra con ustedes, pero para eso necesito más suscriptores en YouTube. Yo le doy las gracias a los que se han suscrito y yo sé que el Señor me va a abrir puertas, muchas puertas, para que este canal sea bendecido para honra y gloria de mi Señor. No soy pastora, no soy evangelista, no soy profeta, soy una sierva del Señor,
pero oro todos los días por los pastores, por los evangelistas, por los profetas, por los misioneros, porque hay muchos que son grandes siervos, grandes hombres del Señor. Que el Señor los guarde, que el Señor los cuide y los guíe donde quiera que ellos anden. Quiero darle las gracias a ti que tú estás escuchando este video y a los que me pidieron que hiciera este video. Les doy las gracias. Para ti va este pequeño estudio. Para aquellos que me dijeron que no me cubriera mi cabeza porque el velo era el cabello de la mujer. Aquí está mi velo. A veces yo me lo cubro porque a veces yo siento frío en mi cabeza porque ya estoy grande y a veces por costumbre. Pero en realidad la Biblia dice que el cabello es el velo de la mujer y sin santidad nadie le verá. Te amo en el amor del Señor y te invito a que te suscribas a YouTube para honra y gloria del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde en el